En los últimos 2 años, el precio de la gasolina motor pasó de 9.224 a 15.666 pesos, con el objetivo por parte del gobierno de cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y sanear las finanzas del Estado. De esta forma, se buscó hacer lo mismo con los precios de la CPM, pero la intención, que es buena, no logró su objetivo teniendo en cuenta el impacto para los transportadores, que salieron a paro por 5 días y lograron revertir la decisión. El ACPM fue el empujón que reveló la crisis del sector transporte. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, te explicamos el trasfondo de este sector y sus implicaciones para el resto de las empresas colombianas. Septiembre lo iniciamos con el recibimiento de la noticia del decreto 40350, que básicamente buscaba hacer un aumento en el precio del diésel de la CPM de su nivel actual en unos 1.900 pesos adicionales. Se tiene en cuenta que este combustible, cuando analizamos septiembre del 2022, hace 2 años, rondaba más o menos un valor de 9.000 pesos, que era un valor muy similar también al de la gasolina corriente. El diésel, el ACPM, al cabo de 2 años, tuvo un incremento de apenas un 5%, mientras que la gasolina corriente, la gasolina motor, su incremento pasó de esos 9.000 pesos al orden de unos 15.600 pesos en agosto de este 2024. Quiere decir que en 2 años su incremento fue del 70%. Esa alza tan marcada en el precio del combustible y la búsqueda también de una alza en el precio de la CPM tiene como principal objetivo que el gobierno pueda cerrar el déficit que tiene el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo. Poder cerrar ese déficit pues ayuda a que las finanzas del Estado sean un poco más controladas y que no se siga generando un hueco marcado en el cual le limita la posibilidad de destinar recursos a otros sectores. Digamos que la intención es buena. Sin embargo, es de tener en cuenta que la CPM es el combustible que utiliza el transporte terrestre de carga. En Colombia el transporte terrestre de carga representa el 90% de toda la carga que se transporta. Y con datos de Colfecar se estima que el combustible, en este caso la CPM, es el 40% de su estructura de costos. Entonces, cuando se dio el anuncio del aumento de esos 1.900 pesos, inmediatamente entró el sector, los transportadores de carga principalmente, a un paro. Ese paro nos hacía sentir o nos llevaba un poco como a un déjà vu de que pudiera ocurrir lo mismo que pasó en mayo del 2021 cuando se dio un bloqueo nacional, no se podía generar tránsito de mercancías, pero en ese momento por el estallido social. En este momento reciente, con esa idea de paro, pues podía ocurrir lo mismo, pero ya un origen generado desde los transportadores, donde los impactos económicos serían gigantes. Bueno, la buena noticia es que ese paro solamente duró algo así como 5 días y el gobierno lo que estableció, la negociación que llegó con los transportadores es aumentar 400 pesos de la CPM en septiembre y 400 en diciembre y que no ocurran aumentos adicionales salvo de que se presente una negociación directa con los transportadores. Este tema de la CPM, la realidad es que solamente está mostrando una de las afectaciones que está teniendo el sector transporte. De hecho, el sector transporte está en una crisis bastante fuerte. Con datos sectorial, que son los datos que compartimos a través de las suscripciones que tienen nuestros clientes, queremos compartirles los elementos que estamos viendo que son los que principalmente están impactando la crisis del sector de transporte terrestre de carga, adicional del efecto previsible, del efecto que se está viendo en el tema del precio del combustible. Un elemento es cuando vamos a datos del INVIAS, el INVIAS trimestralmente, que es esta institución que desarrolla obras públicas de vías alrededor de nuestro país, ellos trimestralmente analizan el estado de las vías de nuestro país, la calidad de las vías. Y analizan, digamos, dos frentes principales. Cómo está la red vial primaria pavimentada y la red vial primaria despavimentada. Los indicadores mostraban, por ejemplo, que en el 2017 de esa red vial primaria, más o menos el 15-16% se encontraba en malas condiciones. Y de la red vial primaria despavimentada, alrededor de un 53%, perdón, un 55% se encontraba en malas condiciones. Cuando vamos los datos más recientes en este 2024, la red vial primaria en malas condiciones llega a ser el 20%.
y la red vial primaria despavimentada en malas condiciones llega a estar en un nivel del orden del 53%. Eso en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que la red vial primaria pavimentada se ha deteriorado en el tiempo y la red vial primaria despavimentada sigue siendo igual de mala. ¿Eso qué implica para el transportador? Mayores costos en el generar su operación. Costos porque los periodos de tránsito son mucho más lentos y costos por una mayor propensión a la avería de los vehículos. Ese es un indicador clave. Un segundo indicador es que a este sector el sistema financiero no le apuesta mucho. O sea, es un sector que lo ve con un nivel alto de riesgo por parte del sistema financiero. ¿Eso dónde lo estamos evidenciando? Cuando nos paramos en el 2017, los créditos que desembolsó la banca, o más bien el saldo de créditos que tenía la banca con el sector transportador, era del orden de unos 13 billones de pesos. Tomamos los datos más recientes de este 2024, estamos hablando de 11 billones de pesos. Quiere decir que con el tiempo los bancos se han ido desapalancando, más bien han ido disminuyendo su exposición de riesgo de crédito con el sector. De hecho, de la cartera que tienen los bancos, más o menos el 20% la tienen calificadas en niveles diferentes de A, que es la mejor calificación crediticia. Entonces, una no apuesta o un riesgo, una versión por parte del sistema financiero también muestra que este sector está pasándola o está teniendo una situación que no es bastante favorable. En sectorial, analizamos mensualmente el comportamiento de 131 sectores, que te servirá para comprender la situación actual de tu sector y ajustar tus estrategias. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Un tercer elemento clave es el volumen de carga que se transporta. Uno divide la carga en dos segmentos, la carga seca y la carga líquida. Cuando uno analiza los datos año a año, la carga líquida viene presentando unas tasas de crecimiento del orden del 10%, o sea, hay mayor volumen de carga para transportar y eso generaría más trabajo para los transportadores. Cuando uno analiza la carga seca, esa viene creciendo una tasa del 5% año a año en promedio, es decir, que también ahí hay un mayor volumen de trabajo para los transportadores. Pero si existe un mayor volumen de trabajo, ¿por qué entonces hay problemas? Cuando uno contrasta la cantidad de vehículos que se están ofertando, los vehículos que ofertan sus servicios para capturar esta carga, las tasas de crecimiento son mucho más altas. Entonces ahí hay un diferencial o unas presiones luego de una tarifa a la baja. Un segundo elemento, cuando uno analiza el transporte de carga, se genera principalmente de los sitios de producción de nuestro país, llevarlo a un puerto para que se exporte. O desde un puerto, traer los productos que importamos y llevarlos directamente a los centros o a las ciudades de mayor nivel de consumo. La relación de importación y exportaciones de nuestro país es desfavorable. Importamos mucho más de lo que exportamos. ¿Eso luego qué significa? Que en las presiones de carga hay una gran cantidad de viajes que se realizan vacíos. El Ministerio de Transporte ha mostrado que, por ejemplo, en el 2019, en promedio mensualmente, los transportadores realizaban algo así como unos 5.600 viajes mensuales vacíos. Los datos del 2014 están mostrando que ya los viajes vacíos promedio mensual que se están realizando llegan a estar por orden de unos 8.900 viajes con este tipo de características. Entonces, si tú viajas sin carga, pues luego el nivel de costos es mucho mayor o la capacidad de materializar ingresos es mucho menor. Y hay un cuarto elemento, la cantidad de bloqueos viales por manifestaciones, ¿sí? Manifestaciones que se terminan transformando en bloqueos de vías. Cuando nos paramos en el 2021, más o menos ese año se presentaron 346 bloqueos viales. Al 2023 ya estamos hablando de 774 bloqueos. De enero a julio del 2024 son 415 bloqueos. Si uno mide esos bloqueos del 2024 en la cantidad de días donde ha habido una interrupción del transporte de carga, son más o menos 125 días. Regiones con mayores afectaciones, Bolívar, Atlántico, La Guajira, Cauca y Sucre. Y cuando analizas las pérdidas económicas por bloqueos viales, si lo miras desde enero hasta el abril del 2024, vas a encontrar ahí pérdidas del orden de 1,1 billones. Entonces, ¿será que esta situación de crisis del sector de transporte es solamente por la CPM? No, la CPM es solamente una prisma, un elemento que muestra el fondo que está teniendo este sector. ¿Será que el sector se va a mejorar, va a salir de esa situación de crisis?
Bueno, el acuerdo que hizo el gobierno con los transportadores no se basa solamente en el precio de la CPM, se basa en que el CICETAG, que es el sistema donde se dan las tarifas para transporte de carga, se cumpla, porque en la actualidad básicamente funciona como una referencia, no como una tarifa obligatoria. El gobierno se va a meter directamente a entender la relación entre los generadores de carga y los transportadores para que ese nivel de tarifas también se cumpla. Otro de los elementos que han mencionado es que en la reforma laboral van a incluir un capítulo directamente para conductores. Y el otro elemento es que el manifiesto de carga pueda funcionar como un título valor que sirva como mérito ejecutivo. Habrá que hacerle seguimiento a cómo estas medidas efectivamente se cumplen para ver si este sector termina o pasa de tener esta situación tan adversa y pueda volverse un motor de desarrollo económico de crecimiento en nuestro país. En el próximo capítulo presentaremos nuestra visión económica de Colombia y la región para 2025 y 2026, teniendo en cuenta los inductores y particularidades que determinarán nuestro crecimiento, inflación, tasa de interés y tasa de cambio.